cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esta preciosa semilla que es tu palabra caiga en esa buena tierra de nuestros corazones y así produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a conversar, hermano, acerca de esta temática que hemos estado abordando los últimos 3 días martes con donde hemos estado hablando acerca de los hijos labrados en las puertas. Entonces tomamos como referencia, hermano, el libro de los Salmos, capítulo 127, verso 3, donde dice: he aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, pues no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Entonces, hermano, aquí hay algo maravilloso que nosotros debemos contemplar, hermano, y es que hemos estado hablando acerca de las puertas. Quiero preguntarle, ¿la puerta es algo o es alguien? La puerta es alguien, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de que nosotros, hermano, como puertas, estemos siendo resguardados, hermano, porque ya vimos en esos estudios anteriores que uno de esos enemigos de las puertas es el fuego. Y entonces, si las puertas no son protegidas, hermano, entonces definitivamente cuando a esos hijos saeta les toca enfrentar a esos adversarios, hermano, no van a salir avantes, no van a salir victoriosos. Pero entonces, mire, déjeme, yo hice un pequeño esquema, hermano, y se los envié ahí. Voy a estarse los enviando, ¿verdad? Ahí en el grupo que tenemos, hermano, para que usted pueda estarlo, ya ni siquiera tiene que copiarlo, ¿verdad? O más bien, me gustó mucho, la hermana Maricelita aprovechó y lo copió ahí, ¿verdad? Así que hoy solo a ella le voy a estar preguntando. Aleluya. No, pero mire, esto nos ayuda, hermano, para poder, de alguna manera, poder tener un mejor aprendizaje. Y entonces, ahí pusimos, hermano, los 10 enemigos de las puertas. Y entonces vimos, hermano, se nos movió aquí, ok. Entonces veíamos, hermano, a estos enemigos. El primero de ellos es el fuego desinhibidor. A ver, diga, desinhibidor. Y entonces ese fuego, decíamos, hermano, que es un fuego que desensibiliza. Y entonces lo asociamos, hermano, con una quemadura producida por el frío. Y entonces tomamos como referencia, hermano, el libro de Éxodo, capítulo 32, 24, donde vemos a un Aarón dando una respuesta muy liviana, hermano, en una situación tan terrible en el cual el pueblo de Israel había erigido un ídolo nuevamente, hermano, y se habían olvidado del Dios que los sacó con mano poderosa. Pero entonces ese fuego, hermano, el fuego que quema con frío, desensibiliza, y entonces vimos que afecta las manos, los pies, la nariz, las orejas. Y entonces usted sabe, todas estas cosas están íntimamente ligadas con las obras o el servicio, con el caminar, la conducta, con el discernimiento y con la manera de poder prestar atención a la palabra de Dios. Vimos también, hermano, el fuego antirreposo según Éxodo 35:2. Y entonces decíamos que este fuego es el fuego, hermano, que nos impide que nosotros dependamos totalmente de Dios. Este es el fuego, hermano, donde el Señor dijo: 6 días trabajarán, pero en el 7º día, hermano, ¿qué debían hacer? Reposar. Pero ¿para qué era ese reposo? Allá se me fue hermano Max, ¿verdad? Porque a él le pregunto eso. Hermano Mauricio, ¿para qué era ese reposo? Para poder tener ese día apartado y ese día poder buscar a Dios. Entonces, mire, hoy más que nunca, hermano, el otro día estuve conversando con algún hermano y entonces llegamos a una conclusión, hermano, de que hoy más que nunca
nosotros deberíamos poner como una prioridad, hermano, no como una alternativa, el buscar el rostro de Dios, porque la Biblia dice, buscarle entre tanto que aún pueda ser hallado. Y entonces, mire, conversaba con este hermano y entonces decíamos, me decía, es que, mire, pastor, pareciera que hay veces donde nosotros caemos en una situación donde si nuestro trabajo no nos permite buscar a Dios, entonces la iglesia queda como un segundo plano. Y entonces por esa razón el Señor prohibía el poder encender fuego en el séptimo día, hermano. Y mire, y hoy más que nunca nosotros debemos ser cautelosos, porque mire, hemos estado viendo, hermano, situaciones tan terribles, pero mire, aquí ninguno estamos exentos de una caída, hermano. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y una de las cosas, hermano, que nosotros podemos propiciar una caída es cuando nosotros comenzamos a descuidarnos, hermano. Y mire, si el poder estar avivado, hermano, es algo que implica esfuerzo, implica trabajo. El caer en un enfriamiento, hermano, no es difícil. Pero el problema es que cuando uno comienza a enfriarse, uno no lo nota. Por esa razón, mire, hermana Marta, no Martita, sino Marta. Le preguntaba yo la última vez que le hice esta pregunta, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Por qué razón considera usted que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios? Mire, exactamente, seguramente Timoteo no notaba su condición. Seguramente Timoteo, mire, como Timoteo venía del gimnasio y Timoteo se sentía, hermano, hasta andaba playeritas así apretadas, hermano, y entonces él creía que estaba bien. Pero tuvo que venir un Pablo, alguien con una visión más amplia, y entonces observar y decirle, Timoteo, tú te sientes bien tayuyo. Sí conoces esa palabra hebrea, ¿verdad? Tú te sientes que estás bien maiceado, que estás bien, que te sientes como Pancho Pantera, pero lo que yo veo en ti, Timoteo, es que sin darte cuenta has descuidado el fuego del don de Dios. Y mire, y yo a la manera de Pablo no le impongo a nadie, le aconsejo. Si usted toma el consejo, bueno, si usted no lo toma, hermano, mire, yo no digo me lavo las manos, vamos a estar clamando, pero es importante que nosotros podamos prestar atención al consejo. Porque los días son malos. Los días que vienen son malos, hermano, y por eso nosotros debemos aprovechar, hermano. Y mire, y quiero darle este consejo ministerial. Si nosotros tenemos, hermano, una situación, tenemos un trabajo, hermano, donde nos impide buscar a Dios, hermano, sería muy bueno que nosotros analicemos y le pidamos al Señor, Señor, ¿será que tú no me puedes dar otro trabajo? ¿Será que tú no puedes abrirme una? Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? A veces, mire, a veces yo creo que le ponemos confirmaciones, hermano, así como, Señor, si es tuyo, que yo me salga de este trabajo y que me vaya a otro, que sin que ande buscando, me vengan a buscar, así acostado, que yo esté acostado, Señor, y que de repente suene el teléfono y yo lo agarre con la mano derecha, y entonces que me llamen de una compañía X que no conozco, y me digan, mire, a usted lo andábamos buscando. ¿Usted cree que va a suceder así? Es decir, no es que Dios no es poderoso para abrirnos una puerta, hermano, pero la Biblia dice, el que pide, el que llama y el que busca va a encontrar. Entonces, por eso, mire, no es una imposición, es un consejo ministerial, hermano, pero nosotros deberíamos tomarlo muy en cuenta, hermano. Si esto se está convirtiendo en un fuego antirreposo, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, hermano, nosotros reposamos. A veces venimos cargados, venimos atribulados, hermano, y mire, ¿y a dónde vamos a encontrar ese reposo? ¿A dónde vamos a encontrarlo? Por eso Pedro le dijo, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Mire, vimos también, hermano,
el fuego sacrificial, lo vimos la semana pasada, y decíamos que este es el fuego, hermano, en el cual nosotros, no es que literalmente, directamente, vamos a arrojar a nuestros hijos al fuego, a ofrecerlos a una entidad como lo hacían los cananeos, al dios Moloc, donde ellos literalmente lo arrojaban en esos brazos de ese ídolo abominable. Y entonces decíamos, hermano, que la forma como nosotros podríamos estar arrojando a nuestros hijos a ese fuego es al no acercarlos nosotros en un pecado de omisión. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Entonces por eso la fórmula es: instruye. ¿Quién debe instruir? El padre. ¿Y cómo lo va a instruir el padre? Mira, papadito, siéntate, te voy a enseñar cómo se debe buscar a Dios, te voy a enseñar cómo se debe uno conducir. No podemos. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Nuestros hijos aprenden por medio de la observación. Y entonces eso, hermano, se les va permeando a ellos de tal manera, hermano, que se convierta en una situación, hermano, donde mire, buscar a Dios no sea una alternativa, sino que se vuelva parte de nuestro estilo de vida. Entonces, mire, sigamos aquí. Vimos también, hermano, el fuego del desorden. Y entonces ese fuego se tiene que encender, hermano, cuando el fuego que descendió de arriba se apagó. Y entonces esto lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Levíticos, donde los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dice la Biblia, que tomaron su incensario y entonces ofrecieron un fuego que el Señor no había ordenado, pero seguramente tuvieron que echar mano de ese fuego, porque el fuego de arriba se les apagó. ¿Y por qué se apaga? Por descuido. Se apaga por falta de búsqueda, por falta de diligencia, hermano. Y por eso vuelvo a la carga, hermano. Hoy más que nunca nosotros debemos estar cuidando el fuego de arriba. No se trata solo de haber sentido, hermano, sino que eso se debe mantener. Se debe mantener, porque si no, ese fuego que alguna vez estuvo, hermano, se apaga. Y entonces nosotros, mire, como parte de la que se va a casar, la sulamita no puede ser sostenida únicamente con pasas. Tiene que ser alimentada con pasas y con manzanas. Tiene que vivir de experiencias nuevas, hermano, y para ello es necesario que estemos en esa búsqueda continua, hermano, que estemos perseverando. Pastor, y cuando no tenga ganas, póngale leña al fuego. Pastor, y si estoy bravo, no deje que se apague. Airaos, pero no pequéis ni deis lugar al diablo, dice la Biblia. Entonces nosotros debemos continuar, hermano, y llegará el momento que ese fuego, hermano, cuando vuelve uno a arder en ese fuego maravilloso, uno ve las cosas desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces vimos también, hermano, aquí nos quedamos en el fuego de la lengua. Entonces lo que hay que hacer es echar la lengua al fuego, ¿verdad? Tan rico que son los tacos de lengua, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vimos ahí alguien en el retiro, ya no me recuerdo quién fue, hermano, creo que, no sé si fue el apóstol de San Francisco o alguien habló acerca o el pastor Mario Barrios, creo que fue, habló acerca de cómo el Señor le dio una enseñanza a través de la lengua, cómo un chef le compartió cómo se tiene que procesar la lengua. Hay que lavarla con agua y con jabón. Y luego hay que pelarla, hay que quitarle el exceso de carne. Y finalmente hay que echarla al fuego para que esa lengua esté consagrada, ¿verdad? Y después, mire, tan rica que sabe. Ok, entonces mire, vayamos aquí, hermano. Aquí solo quiero señalar rápidamente los 4 puntos que vimos la semana pasada. Y entonces vimos Santiago capítulo 3, que la lengua es un fuego. Entonces la lengua, hermano, es un fuego peligroso. Y dice ahí mismo en el capítulo 3, verso 6, que es encendida por el infierno. Entonces el infierno se da la tarea de alimentar esa lengua. Vimos en Proverbios capítulo 26, verso 20,
que por la falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Vimos, hermano, en Proverbios 26:20, ese mismo verso, dice, parecen sencillas o blandas las palabras del chismoso, mas penetran hasta lo más íntimo de las entrañas. Mire, entonces vimos, hermano, que esas palabras, hermano, son sumamente peligrosas. No sé si tal vez necesito salirme aquí nuevamente. Permítame un segundo, hermano, que se hizo muy pequeño aquí esto, ¿verdad? Como que le dieron chiquitolina. Sí, máxime si ya uno ocupa lentes, ¿verdad? Y el pastor le pone las cosas en miniatura, entonces está difícil, pero ahí debe de estar bien. ¿Sí ve ahí? Si no ves que ya necesita lentes, ¿verdad? Entonces, mire, solo regreso a la diapositiva anterior. Vimos que parecen sencillas o blandas las palabras del chismoso, pero mire, esas palabras que parecen sencillas o que son fáciles de digerir, según el proverbista nos dice que ellas penetran en lo más íntimo de las entrañas. Y ya cuando están ahí, hermano, destruyen, hacen daño. Pero entonces vimos también, pusimos el contrapeso en Levíticos capítulo 5 verso 1, donde dice, si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Entonces eso no es ser chismoso. Por eso debemos de poner el contrapeso, hermano. El otro es el que esparce rumores, hermano, y habla y entonces daña. Pero cuando nosotros somos testigos de algo que vimos o que supimos, hermano, mire, lo mejor es poder tener esta actitud. Hay que denunciar, hermano. Mire, pastor, que yo vi a fulano de tal saliendo de allá del Noa y no estaba evangelizando, sino que lo vio salir a las 3 de la mañana. Ni modo, hermano, eso no es un chisme. Pero mire, si no está seguro, si solo vio que algo parecía, entonces estemos seguros, hermano, en boca de 2 o 3 testigos. Pero entonces mire, quiero que continuemos aquí donde nos quedamos, hermano, y vamos a ver por qué razón, hermano, es tan peligroso este fuego de la lengua, que mire, definitivamente daña las puertas, destruye las puertas. Y entonces mire, Levíticos capítulo 13 verso 24 dice, asimismo, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego y la carne viva de la quemadura se vuelve una mancha lustrosa, blanca, rojiza o solo blanca, entonces el sacerdote la examinará. Y si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco y la mancha parece estar más profunda que la piel, es lepra. Ha brotado en la quemadura. Por tanto, el sacerdote lo declarará inmundo. Es una infección de lepra. Entonces, mire, yo le puse aquí como título, hermano, a estos versículos, el peligro de exponernos al fuego de la lengua, hermano, pero no una lengua consagrada, sino una lengua que, una lengua chismosa, una lengua así de esas que son peligrosas, ¿verdad? Que son, hermano, le pelan una piña y se la parten, ¿verdad? Son lenguas, hermano, peligrosas que, mire, al exponerse a ese fuego, ¿sabe qué es lo que puede suceder? Se puede contraer lepra. Mire, le vuelvo a leer nuevamente, hermano. Asimismo, si el cuerpo sufre en su piel, ¿qué le sucedió a esa piel? Sufrió una quemadura. Pero mire qué interesante, hermano, que esto, una de las cosas que afecta o una de las cosas que ataca esta lengua es a la piel. Hermana Judith, ¿qué representa la piel en el ámbito espiritual? ¿Qué es lo que hace la piel en nuestro cuerpo? Nos cubre. Entonces, ¿qué representa?
Exactamente, hermana Marta, pégale ahí una estrellita ahí a su hija, ¿verdad? La piel nos habla de la cobertura. Entonces este fuego, hermano, se levanta en contra de la cobertura. Y entonces cuando este fuego, hermano, inflamado, dice el apóstol Santiago en el capítulo 3, por el mismo infierno, hermano, entonces se levanta en contra de la cobertura, hermano. Y entonces por eso es importante que nosotros estemos bien ejercitados. Mire, el Señor nos ha estado dando tanta bendición a través del consejo de su palabra, hermano, para que nosotros no tengamos excusa y digamos, es que yo no sabía, yo no entendía esto. Y mire, hoy el apóstol Sergio nos decía en la reunión de pastores, hermano, ustedes no están para entretener al pueblo. La función de los ministros es ser atalaya y poder avisar al pueblo cuando el mal se acerca. Entonces el Señor nos ha estado preparando, hermano. Ahora que hemos estado hablando acerca de los lobos rapaces, hermano, hemos estado hablando tantas cosas tan maravillosas a la luz de la palabra. Pero entonces mire, este fuego dice, si el cuerpo sufre en su piel una quemadura de fuego, entonces mire qué interesante, que cuando este fuego ataca la piel, la carne viva de la quemadura se vuelve una mancha lustrosa. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando esa lengua encendida por el infierno del chisme comienza a levantarse en contra de la cobertura, hermano, lo que hace es que produce que la carne quede al descubierto. La carne viva de la quemadura se vuelve una mancha lustrosa, blanca o rojiza. Y entonces dice, el sacerdote la examinará. Y si el pelo en la mancha lustrosa que se ha vuelto blanco y la mancha parecen estar más profunda que la piel, ¿qué dice ahí? Es lepra. Ha brotado en la quemadura, por tanto el sacerdote lo declarará inmundo. Es infección de lepra. Pero mire, a mí me llamó la atención esto, hermano, donde dice que si el pelo en la mancha lustrosa se ha vuelto blanco. Pero mire, generalmente nosotros lo blanco lo asociamos con algo positivo o algo negativo, Pepito. Pues, mire, viene estrellita ahí, ponle Josecito. Entonces mire, generalmente, pero por eso es que nosotros necesitamos el tener el discernimiento, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a diferenciar no solo entre luz y tiniebla, sino que debemos diferenciar entre luz y luz, porque aún Satanás mismo se disfraza como ángel de luz para poder engañar a los escogidos. Entonces decíamos que lo blanco generalmente lo asociamos con algo bueno, pero mire, cuando nosotros vemos, hermano, aquí en el idioma original, esta palabra blanco, la palabra que aparece, hermano, es Labán. ¿Se recuerda usted de este personaje? ¿Era bueno o era malo, hermana Martita? ¿Qué era lo que hacía? Era tremendo, ¿verdad? El yerno pensó que él era cosa seria. Mire, dicen por ahí que para uno que madruga, uno que no duerme. Jacob era tremendo, hermano, engañó a su hermano, engañó a su papá, engañó a medio mundo, hermano, pero cuando llegó con Labán, se topó con la horma de su zapato. Y entonces 10 veces le cambió el salario, hermano. Y entonces, qué interesante, hermano, que esta palabra donde dice que si esa mancha se ha vuelto blanca, pero esa palabra es la palabra Labán, hermano. Es decir, que esto nos habla de un blanco, hermano, que es un blanco engañoso. Un blanco, definitivamente, hermano, un blanco del lado de las tinieblas. Pero entonces, mire, quiero que veamos esto, hermano. La lepra, mire, estos son datos que usted puede encontrar cuando usted busque en internet. Y a mí me impactó estos datos, hermano, porque dice, la lepra o enfermedad de Hansen es una enfermedad número 1, es infecciosa. Entonces, mire, por esa razón, hermano, aquellas personas que generalmente se levantan en contra de las coberturas, hermano, mire, esas personas, mire, le voy a poner una base bíblica. Se recuerda cuando María y Aarón comenzaron a decir, no hombre, si esa mujer cosita de Moisés, nada que
ver, Moisés en qué estaba pensando. Además, que acaso solo por boca de Moisés ha hablado el Señor. Y dice la Biblia que cuando estos estaban hablando, se apareció, se manifestó la nube de Jehová. Y entonces en ese momento María quedó leprosa. Su piel se hizo blanca, hermano, como la nieve. Y entonces, interesantemente, hermano, que esa situación, cuando las personas se levantan en contra de sus autoridades, hermano, en contra de la piel, entonces espiritualmente se contrae la lepra. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que hace? Que la persona que tiene esta enfermedad comienza a buscar a otros a quien poder contagiar, porque ni modo, dice la sabiduría popular, mal de muchos, consuelo de tontos. Dice, no, como yo estoy mal, entonces veamos a ver cuántos caen en el mismo error, hermano, y generalmente buscan la manera de cómo comenzar a infectar. Y por eso es importante, mire, que nosotros vayamos siendo descontaminados, que nuestra tierra, hermano, vaya siendo limpiada, para que toda planta que el Padre no haya plantado, hermano, que sea arrancada de nosotros. Y cuando vengan, hermano, estas personas, que no encuentren en nosotros un receptor. Que no encuentren un receptor. Y entonces, mire, yo lo he visto, hermano, de una manera literal, como gente que se levanta en contra de sus autoridades, hermano, espiritualmente contraen un tipo de lepra espiritual terrible, hermano, y entonces comienzan a querer contaminar a otros. Y mire, y el doctor Otoniel Ríos decía que se contaminan los contaminables. Es decir, aquellas personas, hermano, que tienen ese receptor. Y entonces, hermano, después vemos las consecuencias tan terribles, hermano. Personas que estaban caminando bien, hermano, y entonces comenzaron a asociarse con ese tipo de personas, hermano. Y entonces, mire, como esa enfermedad es infecciosa, por eso cuando alguien le quiera hablar mal, hermano, de sus autoridades, hablar mal de las autoridades espirituales, mire, si le acerca el oído, ya lleva la lepra en la boca esa persona. Dígale, guarda tu distancia, porque si el COVID es peligroso, si con el COVID 6 pies, si tiene lepra, mire, se recuerda, hermana Anguita, ¿cuál era la ley de los leprosos en el Antiguo Testamento? Cuando un leproso entraba a la ciudad, ¿qué tenía que hacer? Tenía que entrar y gritar, leproso. Y cuando decían el zoom, como cuando hay cucarachas y uno prende la luz, no podía estar cerca de nadie. ¿Por qué razón? Porque esa es una enfermedad infecciosa. Pero mire, no solo es infecciosa, sino que es una enfermedad crónica. Esto crónica nos habla del tiempo cronos, hermano, es decir, que es una enfermedad, hermano, que no es que va a llegar y se va a quedar así, sino que va en aumento. Va de aumento en aumento hasta que la lepra alcanza su totalidad, todo el cuerpo. Y entonces, mire, esta es producida por un bacilo. Es una bacteria, Microbacterium leprae, que afecta principalmente los nervios periféricos, la piel, mire, pero también afecta a otros sitios tales como las mucosas, los ojos, los huesos y los testículos. Mire qué impresionante esto, hermano. Sus complicaciones más severas son la desfiguración, la deformidad y la discapacidad. Mire, veamos, hermanos, que todo esto son cosas que tienen una sombra espiritual. Por ejemplo, la desfiguración, hermano, es decir, que las personas que contraen este tipo de enfermedad, asociándolo en el ámbito espiritual, sus rostros son deformados. Se deforma el rostro. Y por eso, hermano, mire, los que son deformados, hermano, no podrán participar de la transformación. No podrán participar de la transformación. Es decir, que son personas, hermano, que definitivamente, mire, dejan de ver el rostro de Dios.
Porque viendo el rostro de Dios es como nosotros somos formados, pero no solo el rostro de Dios, sino que la Biblia dice que una piedra afila a otra piedra y el rostro de un hombre es afilado con el rostro de otro hombre. Es decir, que para ello el Señor ha puesto hombres, hermanos, domas, ministros, para poder afilar, para poder darle forma al rostro de la amada. Por eso, mire, a veces digamos que hay tópicos, hay temas, hermano, hay pensamientos que de repente estamos tocando, hermano, y yo sé que quizás a veces en vez de decir aleluya, uno siente que dice, ay, pero es porque ni modo, mire, cargaba un pimpo, cargaba una espinilla así que parecía una mandarina, y ni modo, ahí en el consejo, la plinguim, se le estamos extirpando. Cargaba un chicle así en el pelo y ni modo, tuvo que venir y plinguín, podérselo cortar. Primero tratamos con aceite, ¿verdad? Con aceite pero si no, hay que proceder a métodos más drásticos, más invasivos. ¿Para qué? Para poder preparar el rostro de la amada. A veces viene la palabra y siente como que le pica los ojos y entonces ni modo, es porque tenía el ojo lleno de nube. Había una catarata y entonces ni modo, la palabra nos limpia, nos está procesando, hermano. Y por eso, ¿para qué? Para que nosotros, dice el apóstol Pablo, podamos presentar a una virgen pura, sin mácula, pero también sin defecto, que cuando la vea el amado diga, 60 son las reinas, 70 las doncellas y las concubinas sin número, pero una sola es la amada. ¿Y por qué? Porque le procesaron sus ojitos, le procesaron sus cabellos, es decir, sus pensamientos, que estaban todos enredados. Y mire, las hermanas no me dejarán mentir. Cuando hermana Marita, cuando era pequeñita y la mandaban a la escuela, esto generalmente es parte de la terapia infantil en nuestros países, ¿verdad? Y a las muchachitas cuando van, digamos, en esa edad preescolar, digamos, en el kinder, los primeros años de la primaria, ¿cómo la mandaba su mamaita a la escuela? Así, voy a traer el pelo suelto, decía. Mire, como que era chinita, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque andaba alpargatas y su kimono. Porque les estiraban hermano, así. Pero mire, ¿sabe para qué era eso? Para cuidarla de esos animalitos extraños, ¿verdad? Y mire, y vuelvo a la carga, y cuando su mamaita la estaba procesando, usted que dice, ay, tan linda, gracias por mi madre, Señor, que tus jalones de pelo que me está, qué bendición. Mira, hasta todavía le da ansia, hasta Jaime se retira, dice, no me vaya a dar aquí algo. Pero entonces, mire, de la misma forma, hermano, cuando el ministro está desenredando sus cabellos y le está depurando, de repente tenemos que matarle una que otra. ¿Por qué? Porque andan unos pensamientos raros. Y entonces, hermano, pero mire, para que cuando se presente delante del amado, el amado me he quedado atrapado entre tus trenzas. Mire, es decir, que cómo serían los pensamientos que lleva la amada, para que cuando el amado me dice, me quedé atrapado entre tus trenzas. Pero porque fue procesada. Entonces, mire, esto desfigura el rostro, pero también, mire, deforma. No pueden participar de la formación. Isaías capítulo 43:1 dice, no temas, oh Jacob, porque yo soy tu hacedor. Pero no solo se trata de que Él sea nuestro hacedor. La palabra que aparece ahí es vará. Pero después dice, oh Israel, yo soy tu formador. Yo soy tu yatzar. Y esa palabra, hermano, nos habla de una especie de alfarero dándole forma al barro. Entonces, mire, por eso lo importante, hermano, que nosotros estemos
dentro de una casa donde podamos ser, no solo ya fuimos creados, pero ahora tenemos que ser moldeados. Tenemos que ser moldeados. Pastor, y me aguade, no se aguade. El Señor lo vuelve a colocar en la rueda y plin, ni modo, le van a dar unos buenos somatones, plom, y vuelta a la rueda y plinguín. Pero posteriormente viene un proceso de recuperación. Den un aplauso al Señor. Mire. Y finalmente, esto, hermano, discapacita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Y qué es toda? Toda es toda. Entonces, por eso, hermanos, mire, en esta nueva faceta, hermano, donde estamos entrando, hermano, les dijimos aquí, los que ya pusieron la mano en el arado, van a empezar a ser capacitados para toda buena obra. Ay, no, pastor, que a mí me dan miedo los niños. No se preocupe, no hace nada y Dios le va a dar ahí la victoria. Ay, pastor, es que a mí me da miedo el fuego en mi casa, ni siquiera me arrimo allá a la cocina solo para comer. No se preocupe, no le va a pasar nada. Ay, pastor, es que a mí los baños, con eso de las bacterias, Dios lo va a jugar. Es más, mire, su sistema inmune se va a fortalecer. Porque mire, aún en nuestros países, hermano, mire, los niños, hermano, ¿por qué es que no muchos se enfermaban? Ni modo, ahí desde pequeño comiendo tierra, hermano, y de repente uno que otro gusano, ¿verdad? Y ni modo, y mire usted cómo está. Está bien tayuyo, no, nada, mire, pasó la pandemia. Primero Dios lo guardó, ¿verdad? Pero en segundo lugar, hermano, de alguna forma algo le tuvieron que haber hecho bien esos anticuerpos que obtuvo en su país. Entonces, mire, decíamos, hermano, que eso inhabilita, pero mire, veamos ahora, acerquémosle el zoom, hermano, a cada una de esas cosas que afectan. Vimos primero que esa enfermedad infecciosa crónica afecta los nervios periféricos. Y esto, hermano, no es otra cosa sino las terminales nerviosas. Entonces, mire, cuando una persona contrae lepra, cuando se quemó, cuando lo quemó el fuego de la lengua, se dejó contaminar, hermano, con esa enfermedad infecciosa. Entonces, mire, esas terminales nerviosas le inhiben o ya no le permiten el poder tener sensibilidad. Ya no percibe frío, ya no percibe calor, ya no percibe dolor, ya no percibe. Y mire, y generalmente, hermano, por ejemplo, en la mayoría de los países, en este continente, hermano, la lepra ya fue totalmente erradicada, pero aún en países como en la India, hermano, aún esa enfermedad sigue latente en algunas regiones. Pero entonces, mire, las personas, cuando uno ve documentales o busca en internet, hermano, esas personas, ¿sabe qué les sucede? Se van desmembrando. Se van desmembrando. Pero como pierden la sensibilidad en las terminales nerviosas, de repente, hermano, tal vez están hablando y plum, se le cae la oreja. Ay, y Max, el problema es que no hay quien se la pegue, ¿verdad? Se van perdiendo, hermano, sus extremidades. Ya no hay sensibilidad, mire, ya no sienten, y posiblemente pueden estar, mire, en un entorno, hermano, donde ni modo, hermano, como son definitivamente, mire, son sacados del campamento. Y si no hay una actitud, si no hay un cambio genuino en el corazón y no están dispuestos a pasar por un proceso, hermano, de 7 días fuera del campamento, aunque cuando vemos 7 días no nos está hablando de una forma literal, sino que es un número, hermano, en el cual esos 7 días pueden ser 7 meses.
pueden ser, no sé, pueden ser 40 días, pueden ser, pero lo primero que Dios tiene que ver es una actitud, un corazón arrepentido. Y seguramente, mire, seguramente, además de la intercesión que levanta Moisés por Miriam, seguramente, hermano, hoy el Espíritu Santo hablaba a través de una de las profecías y decía, porque yo he visto tu corazón. Yo vi tu corazón hoy, cómo te presentaste para querer adorarme y darme tu ofrenda. Entonces, seguramente, hermano, Dios puso en una balanza el corazón de Miriam y pudo contemplar que ni modo, cuando vino ese trato, Miriam seguramente se compungió, seguramente se dolió, se quebrantó. Y hermano, dice la Biblia que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Pero el corazón altivo, porque hay personas, hermano, que dicen, no, estoy bien, y plum, ya se le cayó la nariz. Ay, estoy bien, y se le cayó la mano. Estoy bien, y se van desarmando, hermano. No, yo estoy bien, y ya solo casi para llevarlo allá a la carnicería. Porque al altivo Dios, mire, qué impresionante, hermano. Esto lo escuché hace unos días con el apóstol Sergio, hermano, de un mensaje que dio hace como 30 años, hermano, y un remón que se lanzaba, remones, y digo, pero mire, aún en esa actitud de altivez, Dios es tan amoroso que lo sigue viendo. De lejos, mire, pero lo está viendo. Problema es que aparte su rostro, ¿verdad? Pero lo que nosotros anhelamos es que Él nos vea y que nos vea con ojos de amor, con ojos de misericordia, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Mire, esta enfermedad afecta la piel, es decir, hermano, que cuando esas personas contraen esta enfermedad, se quitan la cobertura. Son personas, hermano, que usted los va a escuchar. Personas que un día predicaban acerca de la doctrina de la cobertura, se convierten en personas que dicen, no, si eso de la cobertura no existe. Eso de la cobertura es una manipulación. Dios y yo somos la mayoría, está bien. Pero en el ámbito espiritual, hermano, la Biblia dice, no es una pensada humana, la Biblia dice que sobre toda gloria, búscame ese verso, papito, sobre toda gloria hay una cobertura. Ahí en la carta de Judas, ahí está, sobre toda gloria hay un dosel, hay un cobertizo. Entonces, por esa razón, hermano, siempre que había una gloria, tenía que haber una cobertura. Por eso, aún en la figura, hermano, del tabernáculo de Moisés, hermano, el arca no estaba ahí en el campo abierto. El arca estaba resguardada, hermano. Mire, había una protección alrededor de ella, pero después estaba cubierta, hermano. Había 5 tipos de telas diferentes que la cubrían. Mire, qué sombra más maravillosa, los 5 ministerios. Y ahí estaba, cuando estaba ahí dentro, hermano, incluso estaba el arca de la presencia. ¿Y qué había sobre el arca, hermana Carlita? Había 2. ¿Qué? Eso, querubines. Péguenle 2 estrellitas ahí, hermano Tony. ¿Y qué hacían los querubines, hermana Anguita? ¿Qué hacían? Extendían sus alas, la estaban cubriendo en una figura. Mire, aún hermano, Dios estaba dando evidencia, hermano, porque mire, Él podría decir, pues si el arca representa mi presencia, yo no necesito, y no es que los ángeles están cubriendo, sino que es una representación, hermano, de que sobre toda gloria tiene que haber una cobertura. Por eso, mire, ¿ya lo encontraste, papito? ¿Cuál es? Isaías 4:5. ¿Qué dice? Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo y un resplandor de llamas de fuego por las noches, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Ok.
Ok, entonces también está en la carta de Judas, porque sobre toda gloria hay un dosel donde dice que aún hay unos que blasfeman en contra de las potestades, pero está bien ese papito, sobre toda gloria hay un dosel. Sobre toda gloria tiene que haber una cobertura. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Dicen, no hombre, eso de la cobertura no existe, eso de la cobertura, nada que ver. No es así, no es así. Mire, yo he conversado, hermano, con ministros, con consiervos del ministerio, hermano, y mire, y cada uno de ellos, hermano, tuvieron diferentes experiencias, hermano, de cuando el Señor utilizó la vida de nuestro apóstol. Es que muchos dicen, es que eso de que están ofreciendo cobertura. Por eso nuestro apóstol, hermano, nosotros como ministerio, él fue llamado con Isaías capítulo 58, donde una de las cosas que ocurren en ese capítulo es para que cubras al desnudo, para que partas tu pan con el hambriento, para que cubras al desnudo. Mire, yo he hablado con diferentes consiervos, le decía, hermano, que me decían, mira, hermano, cuando yo ya estaban predicando y todo, y de repente me dicen, fíjate que cuando yo llegué al ministerio, me contó un día, mire, un apóstol, no le voy a decir su nombre, pero es del Salvador, y entonces me contó y me dijo, mira, hermano, porque empezamos a platicar de las experiencias que tuvimos, y entonces me dice, mira, fíjate que yo soñé que yo llegaba al estudio de pastores. Y entonces me decía, yo llegaba al estudio de pastores, y entonces cuando llegué, entré al estudio de pastores y estaba ahí, pero yo no andaba desnudo, sino que dice, traía mi camisa, mi corbata y andaba en shorts. Andaba en shorts y con chanclas. Pero entonces mire, es decir, es malo usar short y chanclas, pero no es el lugar indicado. Y entonces dice, justo un día antes de que el apóstol Sergio le extendiera la cobertura, otro pastor me dice, mira hermano, yo soñé que iba en un barco, no sé si iba así, puro el Titanic, ¿verdad? Pero me dijo, iba en un barco, y entonces lo iba manejando. Pero entonces dice, en el barco yo iba desnudo, menos mal que iba solo, ¿verdad? Y entonces, mire, ¿sabe qué me sucedió a mí? Después le cuento. Mire, le gusta a usted, ¿verdad? La información. Mire, ¿sabe qué sucedió? No me recuerdo si fue un día o 2 días antes de que el apóstol Sergio orara por nosotros. No sé cuántos de los que están aquí fueron ese día, hermano. Mire, gloria a Dios. Fuimos, hermano, y fue algo maravilloso, pero uno o 2 días antes, hermano, yo le comenté a mi esposa que yo soñé que estaba trabajando, hermano, con una podadora. Y entonces me daban una podadora, hermano, y entonces, ¿sabe qué estaba podando? Nada de que un jardincito, estaba podando un cerro. Y hermano, mire, y estaba dándole con todo, hermano, al cerro, y lo estaba dejando nítido. Pero entonces cuando me di cuenta, hermano, que cuando descendí, estaba desnudo. Y entonces, por esa razón, hermano, mire, hay mucha gente que está trabajando, están pretendiendo hacer la obra de Dios, hermano, pero al estar desnudos, hermano, al estar descubiertos en el ámbito espiritual, hermano, en muchos de esos casos, ¿sabe qué es lo que sucede? Mateo capítulo 7, cuando hablamos, capítulo 7, verso 19 al verso 21, hermano, donde muchos le dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y el Señor les dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Señor, pero si hicimos, sí, pero nadie los envió. Ay, pero yo soy flecha, sí, pero te saliste del arco, te saliste de la aljaba. Por eso no hay cosa más linda, hermano, que estar dentro de una aljaba donde hay un guerrero que tiene un arco.
Y ahí en esa aljaba, mire, aunque sea un proceso que muchas veces es incómodo, porque ahí está con otras aljabas, y a veces hay otras aljabas que son algo molestonas, ¿verdad? Pero ni modo, ahí estar dentro. Y mire, a veces el proceso, perdón, hay otras flechas. Sí, es que quiero ver si me están poniendo atención, ¿verdad? Ahí dentro de esa aljaba hay flechas, y ni modo, el proceso de la preparación para la flecha no es fácil. Si está la flecha ahí toda chueca, ya mándeme, mire, si está así la flecha, ¿qué es lo que va a pasar? Al guerrero lo va a matar. No, hay que estarla procesando, hay que estarlo alineando, a ver cómo se mira. Ya estoy listo, está listo para. No, tiene que estar bien recto. Y entonces después la punta, hay que estarla afilando, procesando, colocándole los toques, los detalles, hermano. Al final se le tienen que poner esas plumas, ¿verdad? Para que pueda tener la dirección, para que cuando se llegue el tiempo y el Señor de la orden, ese guerrero la saque de su aljaba y tense el arco, y entonces nada de que a ver a dónde cae, va a caer en el lugar indicado. ¿Y sabe qué es lo que va a suceder? Que aunque llegues a una tierra de gigantes, hermano, el Señor te va a dar la victoria. Aunque llegues a una tierra hostil, aunque llegues, hermano, a un territorio que parezca, hermano, donde uno dice, pero aquí nada que ver, eso parece en lo literal, pero en el ámbito espiritual es el lugar donde Dios me mandó. Mire, cuando nosotros, hermano, nos movimos del primer local donde estábamos, hermano, y llegamos al segundo local, dijimos, aleluya, qué bendicionota. Y mire, ¿sabe cómo nos recibió el Señor? El Señor nos dijo, yo los traje a tierra de gigantes. Padre Santo. Y mire, ¿y sabe qué es lo que hace Dios? Para que nadie pretenda, me regreso, no. ¿Qué es lo que hizo con Israel? Lo sacó de Egipto. Y entonces mire, como Dios conoce la naturaleza humana, y muchos iban a pretender, cuando les pasara la emoción, ¿verdad? Ya salieron de Egipto y la algarabía, la bulla y todo, y entonces ahora ya los primeros kilómetros a caminar, no, yo siempre no, Moisés, mejor esto ya no muchito me gustó. Y entonces como posiblemente muchos contemplaron la idea de regresar, de repente cuando voltean atrás, Dios inquietó el corazón de Faraón, y Faraón venía, hermano, venía echando chispas. Así venía sacándole chispas al machete, plan, 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 y venía con el ejército, hermano, y entonces ni modo, se abrió el mar y dijeron, ni modo, démosle. Y cuando cruzaron al otro lado, ¿qué hizo Dios? Volvió a cerrar. Porque para nosotros, hermano, mire, no hay marcha atrás. Nosotros no somos de los que retroceden, porque si alguno retrocede, el tal no agradará a mi alma. Pastor, pero y si al frente hay gigantes, si el Señor nos trajo, el Señor nos va a dar la victoria. Pastor, pero y si se mira como que no la hacemos, no te preocupes, el Señor es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Yo le he contado, hermano, a la cueva de Adulam le llegó un ejército de 400 soldados a David. Y mire, y seguramente de esos 400, en ese momento no se hacía un soldado, que ni modo llegaron unos. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros los endeudados. Y Padre Santo, ahí acomódense ahí. Ahí van a empezar a llegar sus cartas de los cobros, ¿verdad? Y llegó el segundo. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos los enlutados. Y David quería cantar canto de alegría. Por allá, acomódense. Con el tercer grupo, Señor, seguramente me has estado trabajando mi corazón. Y cuando vino, los recibió así con una sonrisa. ¿Y ustedes quiénes son? Los amargados. Pero de ahí se proveyó Dios, hermano, un ejército formidable. De tal manera, hermano, que la Biblia dice que de ahí surgieron hombres, hermano, que se volvieron veloces como las gacelas.
Sus rostros fueron transformados, hermano, y después de tener rostro así como limón chupado, porque estaban amargados, hermano, sus rostros eran como rostros de leones. Dice que con las dos manos, mire, agarraban la onda, tiraban piedra, agarraban la espada, hermano. De tal manera, mire, que no solo David hizo proezas, sino que de ahí él se proveyó, hermano, un ejército, hermano, innumerable, pero de ahí el Señor le levanta, hermano, un cuerpo élite de guerreros. David se agarraba con gigantes. No tengas pena, David. En una ocasión sale a la batalla y se cansa. Y entonces dice que ahí estaba Isbi-Benob, un gigante, hermano de Goliat. Y le dice a Abisai, no tengas pena, Davidcito, solo chócame la mano, verás, así como en la lucha libre, y hagamos el cambio. Y entró, hermano, y le dio muerte. Hermano, otro en una noche de invierno dice que primero mató a 2 leones. Mire, a veces, hermano, hay gente que a un gato le tiene miedo. Va ahí en la calle y de repente oye, ¡miau! ¡Ay! Es de mala suerte, padre, cúbreme, guárdame. Y peor que era negro el gato, mire. Y aquel 2 leones, hermano, y dice que en una noche de invierno había un león que cayó en un foso. ¿Y sabe qué? Plinguín se mete al foso a darle muerte a ese león. Otro dice que había un egipcio gigante, hermano, a la manera de Goliat. Y mire, dice que con su misma lanza le quitó su arma y con esa misma le dio muerte a ese gigante egipcio. Pero ¿de dónde surgieron, hermano? Llegaron en esa condición. Y por eso, mire, así Dios nos ha provisto en esta casa, hermano. Y ahí, en esa tierra de gigantes, ahí fuimos procesados, hermano. Ahí tuvimos que aprender a empuñar la espada. Ahí tuvimos que aprender, mire, a pelear con potestades, hermano, que nos superaban en fuerza, en tamaño, en número. Pero el Señor fue nuestra ayuda. El Señor no nos dejó avergonzados y seguirá ayudándonos, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el que está en medio de nosotros como poderoso gigante. Por eso, hermano, mire, cuando mi anhelo es que el Señor, si el Señor tarda en venir, que el Señor levante de esta casa multitud de flechas que van a ser enviadas desde este arco. Y mire, y tú vas a ver, así como lo hemos vivido, sobrenaturalidad tras sobrenaturalidad. Ay, pastor, es que usted ha de haber empezado chilero. Mire, solo lo chilero es que empezamos con la alianza de Dios. Pero de ahí, hermano, mire, las sillas, ahorita usted mire, en estas sillas tan ricas hasta se duerme. Mire, cuando comenzamos, hermano, mire, por eso no acabo los temas por su culpa, porque usted me desvía del tema. Pero cuando comenzamos, mire, yo me recuerdo que un día una hermanita estaba así, y yo dije, Padre Santo, la hermana no parpadeó, y veía que estaba así todo el mensaje. Padre Santo, ¿qué revelación estará recibiendo? Señor, ¿en qué estaré fluyendo? Y cuando acabó el mensaje me dijo la hermana, mire, pastor, perdóneme, pero no le puse atención a nada del mensaje, Padre Santo. Y le dije, ¿cómo así? Yo la vi que estaba así, bien despierta. Me dijo, no, es que esta silla no dejaba de tronar. Y yo decía, a ver, ¿a qué hora? Y para que cuando truene, me aviento así, pecho tierra, para no dar el espaldazo. Y por eso se va a cumplir, mire, con aquellos que salen, hermano, que salen como flechas disparados desde un arco. Se va a cumplir Job capítulo 8, verso 7, que aunque ese principio haya sido pequeño, haya sido insignificante, su postrer estado será grande en sobremanera. Será grande. Mire, sigamos de aquí, afecta el olfato. Ya no hay capacidad de discernir. Ya no se puede diferenciar. Afecta los ojos. Mire, ¿sabe qué sucede? El que contrae esta enfermedad pierde la visión. No hay visión. Y la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena.
Por eso nosotros necesitamos, hermano, mire, al estar bajo un manto quíntuple, al estar cubiertos, hermano, la visión de la oveja es muy limitada. La visión del pastor es más amplia, pero mire, la visión apostólica, por eso el ave que representa el ministerio apostólico es el águila. Y mire, y el águila tiene una periférica, una visión satelital, y por eso nosotros los ministros necesitamos estar siendo cubiertos. ¿Para qué? Para que se nos vaya direccionando. Por acá no es. Por eso, mire, ¿sabe qué es lo que es la proclama? La proclama es una revelación de parte de Dios por medio de la cual se nos marca una ruta por medio de la cual vamos a transitar ese año. Se nos marca, hermano, mira, habiendo tantos caminos, el Señor comienza a traer multitud de confirmaciones y de repente viene esa visión y por aquí es la ruta. Por eso muchos dicen, ay, ¿y por qué no proclamaron el año de la pandemia? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos esperando la pandemia. Ay, ¿por qué no proclamaron el año del caos? Porque ese lo estarán esperando ellos. A nosotros se nos dio una proclama. Y la ruta por la cual debemos transitar en este año se llama recuperación. Recuperación de las cosas perdidas, de las cosas robadas, de las cosas que por negligencia nos fueron quitadas, hermano. Ir en pos de la recuperación. Y por eso Isaías 58 dice que si hacemos estas cosas, mire, tu recuperación brotará con rapidez. Que podamos ir en pos. Por eso, mire, este es el tiempo donde lejos de estar buscando menos, debemos buscar más. Porque ¿sabe qué es lo que sucede? Cada que nos acercamos al monte de Sión, estamos recuperando un poco. Ay, pastor, es que yo quisiera llegar una vez al año y que recupere todo. No es así. Mire, sin darnos cuenta, cada que nosotros nos presentamos, hay algo que el Señor está recuperando en nosotros. Pero como el crecimiento, como la recuperación es gradual, hermano, nosotros no nos damos cuenta. Mire, en esta pandemia, hermano, ¿quién se dio cuenta que digo, ya siendo que como el rosal en primavera, ya voy reventando botones? Nadie nos dimos cuenta. Así, de buenas a primeras, nadie. ¿Cuándo se dio uno cuenta? De repente, ¿verdad? Dijimos culto presencial y a quitarse la pijama y ponerse la falda y la de zipper. Mire, traigan las pinzas, ¿verdad? Traigan herramientas, no es así. Entonces, de la misma forma, mire, nuestra recuperación, tal vez en nuestros sentidos naturales, uno dice, hoy llegué y no recupero. No, es que Dios sabe lo que está haciendo en nosotros. Pero definitivamente la Biblia dice que es necesario que todo el que se acerca a Él crea que existe, pero que también es galardonador de aquellos que le buscamos. Entonces, cada día que pasa, hermano, es una victoria que hemos alcanzado. Cada día que, por eso el Señor dijo, bástele a cada día su propio afán. Mire, otra de las cosas que afecta son los huesos. Y aquí yo lo trasladé a lo espiritual, hermano, porque afecta terminales nerviosas, se pierde sensibilidad, afecta la piel, se queda sin cobertura, afecta el olfato, no hay discernimiento, afectan los ojos, se pierde la visión, afectan los huesos. Los huesos es el lugar donde se aloja el espíritu. ¿En dónde está la vida del hombre, Fernandín? Ya lo dijimos el domingo. ¿Está en dónde? Ayúdele ahí a su suegra, ¿verdad? Por misericordia. ¿En dónde está Fernandín? Ok. Y entonces, ¿y en dónde se aloja el espíritu, hermana Maricelita? ¿En dónde? En los huesos. Por eso la Biblia dice, hablando del Señor Jesucristo, ninguno de sus huesos será quebrantado. En el Salmo capítulo 32 da una profecía mesiánica. Y entonces, ¿por qué? Porque su espíritu no iba a ser quebrantado. Iba a permanecer firme. Iba a permanecer inamovible, hermano. Pero entonces, mire, la lepra, no, fíjese qué impresionante, que aún afecta los huesos.
Es decir, cuando nosotros lo trasladamos a lo espiritual, hermano, una persona que contrae esa enfermedad, hermano, espiritualmente queda con una sequedad. Espiritualmente, hermano, no tiene vida. Se convierte, hermano, como a esa iglesia que el Señor le dice en el libro de Apocalipsis. No sé si es la iglesia de Esmirna, que el Señor le dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Únicamente se quedó con el nombre, con la apariencia. Y finalmente, mire, afectan los testículos, que esto nos habla, hermano, de la capacidad reproductiva. Es decir, hermano, que son personas que se convierten en el ámbito espiritual en árboles que no dan fruto. Hay una esterilidad. Mándeme, hijo. A la iglesia de Sardis, ahí tú solo pégate una estrellita porque no hay nadie cerca. A la iglesia de Sardis le dice el Señor: tienes nombre de que vives. Y entonces mire, porque Sardis, ¿sabe qué significa? Sardis significa príncipe de la alegría. Pero es una alegría. Por eso un día cuando hablamos de Sardis, puse una foto de un payaso. Y hasta alguien puso ahí: ese payaso. Venga para que escuche qué es ese payaso, ¿verdad? Entonces, los testículos, hermano, en el ámbito espiritual nos hablan de perder la capacidad de poder ser fructíferos. Se convierten mire, y no hay cosa más triste, hermano, que se esté trabajando en vano, que no haya fruto. Y nosotros, hermano, mire, al estar bajo esa sombra, bajo un manto, hermano, es que la cobertura es algo tan maravilloso. La cobertura no es algo para que me estén controlando, que me estén normando. Mire, dice en el libro de Cantares, dice: me senté bajo la sombra de mi amado y su fruto fue dulce a mi paladar. Es decir, hermano, que la sombra tiene beneficios maravillosos, produce descanso, da reposo. Pero mire, otra de las cosas lindas, hermano, que tiene la sombra es que la Biblia dice que bajo el sol no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Por eso mire, los que están sin sombra, ¿sabe qué? No hay de qué dar. Por eso tienen que estarle dando vuelta al mismo mensaje. O ¿sabe qué? Peor aún, los que están sin sombra, los que están bajo el sol, ¿sabe qué hacen? Su tema es hablar mal de otros. Por eso hay tanto ministerio, hermano, en la radio, en la televisión y aún en las redes sociales, hermano, que en lugar de estar exponiendo el consejo de la palabra, ay, y esos que brincan, ¿por qué brincan? Ay, y esos que danzan, ¿por qué danzan? Y eso, mire, y eso de la proclama, ¿de dónde? Lea la Biblia. La danza no es una pena. Ay, y esas mujeres que se ponen un trapo en la cabeza. Por eso, mire, solo hablando en contra, hermano, de lo que se hace en los ministerios. ¿Sabe por qué? Porque no hay revelación. Pero la Biblia dice: he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. Entonces, si lo vemos a simple vista, ¿cómo así que no hay nada nuevo? Y el Señor dice: yo hago cosa nueva. Es que bajo el sol, donde no hay sombra, no hay nada nuevo. ¿Por qué? Porque lo que ilumina es el razonamiento humano. Pero cuando se entra detrás del primer velo, cuando se está bajo cobertura, entonces ya la luz no es del razonamiento humano, sino que lo que ilumina es el candelabro. Y ese candelabro está iluminando, mire, 6 y 6 panes, los 66 panes de la Biblia, ya no vistos desde una perspectiva humana o terrenal, sino entendidos y explicados por medio del Espíritu Santo, hermano. Y mire, denle un aplauso al Señor. Mire, por eso, mire, el Señor nos ha dado la dicha. Estamos en el retiro número 55, mire, y usted cree que ya se le acabó mire, nuestro apóstol quisiera agarrar más turnos. ¿Sabe por qué creo que no agarra más? Porque estos pastores los mira que también tienen ganas porque hay abundancia de revelación. Bajo la sombra, hermano, hay una multitud de revelación, hermano.
Y eso, ¿sabe qué es lo que produce? Eso produce multiplicación. Multiplicación. Ayúdame, papito, ya terminé yo. Los hermanos no me dejan acabar los temas. Pero mire, el doctor Otoniel Ríos decía que para que una iglesia pueda tener un crecimiento y un avivamiento, tiene que estar sostenida por dos pilares. Uno de ellos es la unción del Espíritu Santo, y el otro es la revelación de la palabra. Por eso cuando se estaba bajo esa sombra, hermano, mire, pastor, ¿y cómo el Señor va a traer crecimiento? Por medio de esos dos pilares. Por eso, mire, usted no mira que aquí nosotros estamos haciendo eventos y hoy vamos a hacer el día del cuñado, y traigan todos a su cuñado, y mañana, la próxima semana, el día de la comadre, vaya y traiga a la comadre, y después, ya ahorita viene, ¿qué viene? El día de la madre, y vamos a cantarle qué falta me hace mi madre, ¿verdad? No. Vamos a dar arreglos frutales, florales, también frutales, ¿verdad? Para que, pero eso son estrategias terrenales, hermano. El pueblo va a crecer, ¿por qué? Porque hay unción y porque hay revelación de la palabra. ¿Sabe que por eso, mire, quiénes son las que dan a luz? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quiénes dan a luz? Las ovejas. Pero mire, si la oveja está toda debilucha, así que casi parece marimba, se le cuentan las costillas. ¿Por qué? Porque no hay pasto, porque no hay leche, porque no hay vino, porque no hay agua, porque no hay miel. Pero cuando las ovejas, mire, están ahí en el abrevadero, así como lo hacía el pastor Jacob, que ahí en el abrevadero, mire, esas ovejas, las más robustas, estaban ahí y él ponía unas varas. Esas ovejas robustas se encargaban de dar a luz. Y dice la Biblia, hermano, que Jacob cada día se engrandecía, multiplicaba sus rebaños. ¿Cuál fue la forma? Porque las ovejas estaban robustas. Las ovejas fueron desparasitadas. Mire, una oveja que tiene parásitos no se reproduce, porque no descansa, y como no descansa, no deja descansar a las otras. Por eso el Señor nos ha estado procesando, nos ha estado limpiando, porque viene un tiempo glorioso, hermano, para la iglesia. ¿Sabe qué es lo que viene? Viene el avivamiento de la última hora, porque estamos en la última hora. Pastor, y no podré llegar unas 2 o 3, no hay más. Es ahora. Mire, como dirían en mi pueblo, Pepito, it's now, never. Es ahora o no es nunca. Ese es el tiempo donde tenemos que sumergirnos totalmente, hermano, y pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Ayúdanos, Señor, dígale, ayúdanos a poder aprovechar, Señor, lo que tú tienes para esta última hora, a fin de que cuando suene esa trompeta final, hermano, podamos llegar habiendo dado esa medida, esa estatura, que nuestras vestiduras hayan sido emblanquecidas, que hayan sido planchadas, para que no lleguemos sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Qué maravilloso, hermano, es poder estar bajo una sombra. Y hoy te bendigo, hermano, bendigo tu vida. Bendigo tu vida, Padre. Hoy bendigo, Señor, al pueblo, a este rebaño, Señor, que en tu misericordia, Señor, nos has dado a pastorear, papito lindo. Gracias. No solo por esto, Señor, sino por aquellos que están en sus casas, que en este momento no pueden estar de forma presencial, Señor, pero ahí también enviamos tu palabra, Señor,
Yo te ruego, Señor, que así como lo dice tu palabra en el libro de Cantares, que esa sombra produzca descanso en tu pueblo, Señor. Que tu pueblo pueda estar reposado, porque tu palabra dice: en quietud y en reposo seréis salvos. En medio de ese reposo, Señor, el cual es producto de tu sombra, Señor, la cual es placentera, en la cual, Señor, hay un fruto que es dulce a nuestro paladar. Es decir, que al estar bajo esa sombra, Señor, aun si en nuestro paladar había amargura, había dolor, había tristeza, Señor, el fruto de esa sombra producirá dulzura en nuestros labios. Ahí será cambiada nuestro lamento en baile. Nuestra tristeza será mudada por alegría, porque es ahí en Sión donde tú has dado la orden que los que lloran ahí en Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, que se les dé óleo de gozo en lugar de luto, que se les dé un manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que seamos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, papito, y en esta noche yo quisiera abrir la puerta del redil de las ovejas. Y si hay alguien que quiere entregar su corazón, si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, este es el momento, hermano, hermana, donde queremos abrir esa puerta. Y aún también si hubiera a través de estas plataformas digitales, en esos lugares donde llega esta voz, si hay alguien que quiere rendir su vida a los pies de Cristo a través de estos medios, queremos orar por ti. Queremos bendecirte, así como un día el Señor fue bueno para con nosotros. Y cuando no le buscábamos ni preguntábamos por Él, Él se dejó hallar por nosotros. Muchas gracias, papito lindo. Muchas gracias. Levanta tus manitas, hermano. Padre, hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Hoy bendigo a tu iglesia, Señor. Gracias, gracias, gracias por podernos reunir, Señor, con esa libertad que nos das. Gracias, Señor, porque cada día estás formándonos a tu imagen, estás formándonos a tu semejanza, y sabemos que en esa trompeta final, Señor, seremos transformados. Y este cuerpo de bajeza, este cuerpo mortal, va a ser vestido de inmortalidad, Señor. Gracias, gracias. Gracias. Hoy vengo sellando esta palabra en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote que las hagas fructificar al 100%. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición, y que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.